El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Con permiso, los muy buenos días para las y los oyentes. Efectivamente, listos con otro Juzgue usted. En el control principal de Cadena de Emisoras Columbia, aquí en el distrito Zapote, don Sergio Ramírez, responsable. En sala de grabación y efectos, el licenciado André Francisco Chávez. Y desde el locutorio principal Columbia, sus servidores Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez. Juzgue usted. Lunes 28 de julio, nuevo día. Hay restricción vehicular que se la recordamos una vez más. Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 1 o con el número 2. Les recordamos que es a partir de las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche en que esos vehículos tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación. También, muy importante, la multa por infringir esta medida es de 21,000 colones. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos una vez más, gracias a Dios y a Cadena de Emisoras Columbia, con otra audición de hoy lunes 28 de julio, cerrando mes, inicio de semana. Les deseamos lo mejor de lo mejor en sus actividades laborales y personales. Empezamos comentando la noticia que circuló el jueves anterior, cuando la Procuraduría General de la República, en un pronunciamiento, dijo que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, no debe seguir como ministro en el gabinete Solís Rivera, por cuanto es inconstitucional por ser obispo luterano. La noticia no sorprendió al presidente Solís, que se encontraba en Bagaces, Guanacaste. No nos agobia ni preocupa. Hay que esperar la resolución de la Sala Cuarta, que estudia el recurso presentado por un ciudadano contra ese nombramiento presidencial. Efectivamente, hay que esperar esa resolución para conocer si Melvin Jiménez, hombre de toda confianza de Luis Guillermo Solís, ex jefe de campaña, puede continuar como ministro de la Presidencia. En esta edición vamos a referirnos a un tema internacional vigente. El conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué Israel ataca la Franja de Gaza? Se trata de un tema que resulta difícil de explicar y comprender las verdaderas causas de esta guerra, de este conflicto que tiene 60 años, desde la creación del Estado de Israel. La Franja de Gaza es una de las regiones más densamente poblada del planeta, con una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Es habitada por más de 1,5 millones de palestinos. Hamas es la fracción que gobierna ese territorio. En las últimas semanas, por los ataques del ejército israelí, por tierra y por aire, han muerto alrededor de 670 palestinos y gran cantidad de heridos. La reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar en la condenatoria de esta guerra del Medio Oriente. Por su parte, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió la semana pasada una investigación sobre esta ofensiva militar por parte de Israel. Entre tanto, esta zona sufre las consecuencias
de las incursiones militares. Niños, niñas, jóvenes, viejos, víctimas de estos crímenes de guerra. El Consejo del Estado de Israel ha calificado la decisión de Naciones Unidas como de parodia. En el programa matutino Hablando Claro, con la dirección de la compañera colega Vilma Ibarra, contó con la participación del experto y analista en asuntos internacionales Carlos Murillo. Con el conocimiento y estudios sobre este tema, vamos a escucharle para conocer mejor el por qué están ocurriendo estos hechos y muerte en la zona de Franja. Vamos a reproducir los aspectos más importantes y notorios de su exposición, que nos permite ahondar más gracias a sus conocimientos. En breve, Carlos Murillo en Juzgue Usted, el conflicto Israel-Hamas y Franja de Gaza, para que juzguen lo que ocurre en el Medio Oriente. Antes vamos a nuestra primera pausa comercial en esta audición ya de hoy, lunes 28 de julio del 2014. Transmitimos desde el Distrito Zapote, Cantón Central de San José, sede del Grupo Columbia, con sus emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista, cadena de emisoras Columbia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre: FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted. Puede participar de la presente audición ubicándonos a través del Facebook Juzgue Usted Colombia, donde le invitamos por supuesto para que le dé me gusta a esta página y también nos siga a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Carlos Murillo, analista internacional, junto a Vilma Ibarra, directora productora del espacio matutino Hablando Claro, empiezan a desarrollar el tema que ocurre en el Medio Oriente con esta guerra. El eterno conflicto Israel-Palestina.
Bien, vamos a conversar entonces sobre el asunto con don Carlos Murillo para que nos haga una explicación paso a paso de esta circunstancia tan compleja. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, claro, hay una parte humana, aquí un aspecto que desde el punto de vista humanitario es crítico, pero lo cierto es que detrás de esa cantidad de muertos, solo en este punto álgido del conflicto, porque diariamente hay muertos en esta parte del territorio, o sea, no es que el mes pasado no los hubiera al menos uno diariamente. Es un aspecto que a mucha gente le puede llamar la atención y puede ser lo más significativo. Sin embargo, lo cierto es que hay aspectos que están detrás de ese dilema y drama humano que hay en este momento, sobre todo en la Franja de Gaza, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? y que puede sonar un poco falto de cierto sentimiento humanitario, pero lo cierto es que aquí hay un juego de poder, y hay un juego de poder entre muchos actores, tanto en el área de Israel y los territorios palestinos, como en la región del Medio Oriente, que hay actores que son los que mantienen este conflicto activo a lo largo de al menos los 2 últimos milenios, y hay actores extrarregionales que también tienen una participación importante, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy es uno de esos picos de una confrontación que tiene, como vos decías, un trasfondo importante. Lo primero, yo creo que para tratar de ubicarnos, es que se trata de un conflicto, y eso lo hace todavía más complejo, más intratable, de que hay un manejo conceptual muy confuso. Hay una serie de conceptos que se han adoptado en el lenguaje cotidiano que son incorrectos. Por ejemplo, se habla de semitas y antisemitas, y resulta que no hay ningún grupo humano semita ni antisemita. Lo que hay, semita se refiere a una cuestión de los idiomas que se hablaban en la zona, en esa zona del Medio Oriente desde la antigüedad. Entonces, el decir antisemita en sentido estricto es hablar de que uno es contrario a los idiomas que se hablan en esa región. Sin embargo, en la práctica ha adquirido un concepto y un uso que tiene otra connotación. Que es ser antijudío. Exactamente. Cuando ser antisemita sería ser opuesto a todos aquellos pueblos del Medio Oriente, muchos árabes, claro, que hablan lenguajes semíticos. Entonces, no tiene ningún sentido cuando uno dice que es antisemita. Ajá. Entonces, de esa misma forma se utilizan una serie de conceptos que es lo que lleva a la gente, y lo ve uno en redes sociales, incluso cuando se denunció ayer el tema de hoy, que hay gente que inmediatamente toma una posición a favor de alguno de los bandos. Un punto muy breve, la Franja de Gaza es más o menos similar al tamaño del Cantón de Desamparados. O sea, estamos hablando de una zona muy pequeña, es un territorio entre los primeros 15 en el mundo de mayor hacinamiento o mayor densidad demográfica. ¿Dentro de cuántos? Es dentro de los primeros 15. Está entre el 12 y la posición 12 y 14 en el mundo de mayor densidad demográfica. Pero aquí hay, como lo mencionabas, se trata de un territorio muy pequeño, pero sobre todo de un territorio con escasez de recursos naturales, con un territorio en el que se han construido miles de kilómetros de túneles, que a diferencia de los túneles en Israel, que son para refugio civil, en Gaza es para para refugio de armamento. El de armamento, que es en gran cantidad,
Y aquí, antes de irnos a 2 milenios atrás, que comienza en buena medida el origen de este problema territorial, al día martes de esta semana, Hamás, o desde territorio de Gaza, se han disparado más de 1.200 cohetes. Y desde territorio israelí contra Gaza se han disparado alrededor de 1.450 misiles. O sea que estamos hablando de que en cuestión de 8 o 9 días, que es lo que lleva el conflicto al día martes, se han disparado más de 3.000 armas entre cohetes y misiles. Así que tampoco estamos hablando de una situación totalmente asimétrica como se ha planteado. La diferencia, y por eso cito cohetes y misiles. Pero Israel tiene escudo protector en el cielo la diferencia, y los palestinos no tienen. La diferencia está precisamente en que los cohetes no son lanzados con un cálculo de cuál va a ser su blanco, pero no son guiados, así que el blanco puede fallar. El misil es un cohete teledirigido, que tiene una gran exactitud, y entonces en un alto porcentaje llega al blanco propuesto. Entonces, ¿Cómo entonces entendemos, Carlos, para ir a la pausa, que hay 213, 14, 15, eso va aumentando cada hora, muertos en la franja de Gaza y un muerto del lado israelí? Bueno, porque en el caso de Israel, primero se trata de un ejército. Segundo, de los más sofisticados, profesionales y equipados del mundo. Exactamente. Segundo, tiene refugios antiaéreos, en donde la población, una vez que suenan las alarmas, tiene unos pocos segundos, desde 15 a 45 segundos, para llegar a uno de esos refugios. Y se complementa con el denominado domo de hierro, que es un sistema de antimisiles, anticohetes, que al detectar el lanzamiento de un cohete, disparan otro cohete para destruirlos en el aire y entonces causar el menor daño posible. En el lado de Gaza, lo que tenemos no es un ejército, es una milicia que opera con tácticas insurgentes, en el sentido de mezclarse los milicianos con la población civil. A diferencia de Israel, en donde los militares separan a la población civil para no convertirlos en blanco del ataque, en el caso de Gaza es todo lo contrario. En el caso de Gaza, los milicianos de Hamás se mezclan con la población civil para crear un efecto humanitario, un drama humano, en donde y más adelante yo creo que hay que destacar cuál es el objetivo de Hamás con hacer esto, porque la naturaleza de los medios es dramáticamente distinta. Mientras los israelíes están procurando cuidar a su población civil, los milicianos de Hamás están utilizando a sus compatriotas. Población civil, exactamente. El problema es que la construcción de la identidad siempre se hace en función de los otros, y como aquí hay varias situaciones en donde no hay un auténtico reconocimiento del otro que le permita coexistir en ese espacio territorial, entonces el asunto se complica más, en la medida en que Hamás no reconoce la existencia del Estado de Israel, ni la existencia de un pueblo judío, y en alguna medida Israel tampoco, sobre todo los grupos radicales, no reconocen la existencia de un pueblo palestino,
y ahora explico por qué la cuestión del pueblo palestino es una construcción muy compleja y muy reciente, no es un fenómeno milenario, es un fenómeno de menos de 100 años, entonces las cosas se hacen más complejas. ¿Dónde se origina esto? O sea, incluso el concepto de Palestina nace en finales del siglo I. Antes del siglo I, que es la etapa de clímax de la presencia del Imperio Romano en el Medio Oriente, no existía Palestina. En los textos... Vamos a ver, yo creo que esto sí es necesario como un poquito detenerse ahí. Vos dijiste, Carlos, que la existencia del pueblo palestino es un hecho reciente, los últimos 100 años. Sí. Pero luego señalás que la Palestina existía desde hace miles de años. Como territorio. Así es. Desde hace 2000 años. Ajá. En el siglo I. Esto reconocido por historiadores árabes y por historiadores judíos e historiadores de ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? O sea, antes del siglo I, para ponerlo en términos bíblicos, antes de la existencia de Cristo, no existía un territorio que se llamara Palestina. Uh-huh. Existían una serie de tribus y de pueblos en lo que hoy es esa zona del Medio Oriente, de entre cananeos, filisteos y otra serie de tribus. Cuando llegan la época del gran dominio del Imperio Romano en esta región, ellos crean el concepto, la palabra de Palestina, para denominar a todo el territorio que iba casi que desde lo que hoy es Turquía, el sur de Turquía, hasta lo que hoy es el Canal de Suez. Pero es un concepto territorial, o sea, Palestina nace con los romanos como concepto territorial. Uh-huh. En el periodo... Era mucho más grande que lo que hoy conocemos nosotros como el Estado de Israel y los territorios palestinos. De Cisjordania y Gaza. Okay. Una vez que se inicia la decadencia del Imperio Romano de Oriente, comienza también el éxodo del pueblo judío o la diáspora judía. Viene posteriormente el Imperio turco o otomano, que domina esta región y crea la Gran Siria, que como una provincia del Imperio otomano. Uh-huh. La Gran Siria abarcaba todo lo que hoy es Israel y los territorios palestinos. Hay otro periodo de dominio del Imperio persa, de lo que hoy es Irán, y después de la decadencia de estos dos imperios, del persa y otomano, aparece el Imperio británico. Ajá. Que es el que viene a crear la división que hay hoy en el Medio Oriente. Ya la división territorial actual. Depende o fue generada por el Imperio Británico. Por el Imperio Británico. Es el último. Es el último imperio. Es, digamos, lo que planteábamos al inicio para poder entender este conflicto por la propiedad de la tierra. Entonces, es necesario situar la realidad de que varios imperios que reclamaron ese territorio como propio generaron una circunstancia de exclusión de tribus que fueron despojadas de los territorios en los que nacieron y crecieron sus antepasados. Esas tribus hoy mezcladas y redefinidas en las identidades que fueron generando a lo largo de cientos de años, son las que dicen, esta tierra es mía, aquí vivieron mis tatarabuelos y por lo tanto esta es mi propiedad, y el otro dice, no, es que aquí también yo tengo derecho a ser el propietario. Entonces aparece una situación de carácter étnico que tiene que ver con naciones y pueblos, en donde básicamente hay dos grandes grupos: los judíos, por un lado, y los pueblos árabes. Pueblos árabes en plural
porque en realidad dentro de la cultura árabe, que de paso, y es uno de los aspectos que a uno le llama más la atención, ¿cómo puede ser la cultura árabe, la civilización árabe, una de las que más aportes han hecho al progreso humano, y vivir en la situación que hay en este momento, y que es esa problemática que yo mencionaba antes en el Medio Oriente? Que hoy lo que estamos viendo es el capítulo y las escenas de uno de los principales conflictos, pero no es el único conflicto. O sea, aquí hay que contextualizar lo que pasa hoy en Gaza con lo que pasa en el Líbano, con lo que pasa en Irak y Siria, el establecimiento de un califato islámico por parte de una milicia fundamentalista como ISIS, que pretende crear un califato islámico, originándolo en Irak y Siria, pero para dominio mundial. Pero ¿Líbano, ese es Irak, otro tema. ¿Siria? O sea, Líbano tiene una situación crítica, pero Líbano es un territorio clave en el conflicto de Gaza, en el conflicto israelí-palestino. Nada más hay que entender que esto está así, pero realmente sujeto con alfileres, ¿verdad? Porque el Líbano está ahí, al puro lado, ¿verdad? De una de las, en la frontera con Israel también, con también mucho poder, ¿verdad? Todos están armados hasta los dientes. Con una milicia, un grupo islámico, Hezbollah, o Partido de Dios, que también tiene alianzas con Irán, a pesar de ser una diferencia entre árabes y persas. Y tenemos la propuesta del ISIS de crear un califato. ¿Qué es ISIS exactamente? ISIS es el gran estado de Irak y Siria. Porque Siria, que es un conflicto que ha sido olvidado, pero ¿sí? La matanza en Siria sí continúa en este momento. En realidad, bajo el Imperio Otomano se creó la Gran Siria. Después los británicos vinieron y dividieron la Gran Siria y crearon territorios o espacios territoriales que hoy son espacios estatales ficticios. Por ejemplo, crearon Jordania y no hay un pueblo jordano como grupo étnico. No hay un pueblo palestino como grupo étnico. Son árabes, son básicamente étnicamente y culturalmente árabes. Por eso, en el caso de un pueblo palestino, es un pueblo árabe palestino. Pero en gran medida, más que culpa de los romanos, de los persas y de los turcos, que dieron un gran aporte y sentaron las bases del conflicto que tenemos hoy en esa región, fueron los británicos los que crearon la división, no solo territorial, sino nacionalista, que estamos viendo hoy. ¿Okay? Una vez que se retiran los británicos y se establece la decisión de Naciones Unidas en 1947, que conduce al establecimiento del Estado de Israel en 1948, se divide en lo que fue el territorio de Palestina, que en algún momento fue parte de la Gran Siria, fue la parte sur de la Gran Siria, se divide entre israelíes y palestinos. Y ahí, por supuesto, no hay satisfacción de ninguna de las dos partes. Pero especialmente de los palestinos. Especialmente de los palestinos, porque ellos consideran que antes de llegar las colonias judías, o sea que comienza a regresar los judíos a ese territorio o tierra prometida, que es lo que da origen al movimiento sionista, derivado del concepto del monte Sión. Y entonces aquí nos regresaría a la época bíblica, en donde los judíos dicen: esta es nuestra tierra original. Pero los palestinos dicen: nosotros hemos vivido acá en los últimos siglos, aunque no se llamaran palestinos. Se llamaba Palestina, pero no había un pueblo palestino.
Interesante, no cabe duda, esta explicación a cargo de Carlos Murillo en el programa Hablando Claro con Vilma Ibarra. Nosotros queríamos retransmitirles a ustedes este tema vigente, porque esto que está ocurriendo en el Medio Oriente ha provocado la reacción en el mundo entero, porque hay muchas víctimas inocentes que están falleciendo. Bueno, hagamos un paréntesis, porque en la segunda parte continuaremos con el tema Israel-Palestina. Esperando, por supuesto, también su participación a través de la línea telefónica 905-224-4933. También queremos reiterarle que usted puede volver a escuchar esta audición y también todas las anteriores de Juzgue Usted, ubicándonos precisamente a través de nuestra cuenta oficial en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. TILX, la 12 veces mundialista, cadena de emisoras. Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted. Ya en la segunda parte del programa, audición de hoy lunes 28 de julio del año 2014. Vamos de inmediato a continuar escuchando a Carlos Murillo, Vilma Ibarra, con el tema de la guerra Israel-Palestina y la facción Hamas en la franja de Gaza. No hay un reconocimiento mutuo de la existencia del otro. O sea, la solución en los conflictos intratables, que normalmente son de carácter religioso, de carácter sagrado o de carácter territorial, es que la única solución que yo veo, si yo soy parte del conflicto y vos sos mi adversaria, es que uno de los dos tiene que desaparecer, porque no, si es cuestión religiosa, mi creencia es la correcta, la de mi adversario es la incorrecta. ¿Sí? Entonces el adversario tiene que aparecer, y aquí es desaparecer. Política, religiosa, cultural, social, toda. Y territorial. Y territorial, perdón. Y en el territorio no es un pastel que lo podemos partir, porque el territorio es la base de la identidad social. Entonces el territorio no se comparte. Aquí hay un problema, y por eso antes de la pausa... ¿Por qué los israelíes y los palestinos pueden compartir Cisjordania o pueden vivir, digamos, a esos dos lados de esa línea, no sé si reconociéndose, soportándose,
y no pueden hacerlo con Gaza. Yo diría que no es reconociendo, es soportándose. Y aceptándose que deben establecer algún mecanismo de administración del conflicto para coexistir. Pero eso no es un verdadero reconocimiento mutuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Gaza? La diferencia con Gaza se llama Hamas. La diferencia, o sea, los milicianos de Hamas solamente están en la franja de Gaza, no están en Cisjordania. El gobierno local que administra Gaza. Por encima del poder del presidente Abbas. Ok, a lo interno sí, y en las relaciones con otros países vecinos, sobre todo con Irán. Okay, el presidente del Estado palestino, que no ha sido plenamente reconocido en el mundo, exactamente, es Abbas, y es el que está negociando en nombre del Estado palestino, pero el que toma las decisiones y el que ejecuta las acciones militares es Hamas. Entonces dice Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, que él no puede hablar con el presidente de Palestina porque él no representa a Hamas. Exactamente. Pero después dice que solo puede hablar con el presidente Abbas si rompe con Hamas. Entonces ya ahí no sería... Por eso ahí hay un elemento político en el que está siendo masacrado por ambas partes es el pueblo palestino. Sí. Por ambas partes. Por Hamas y por las fuerzas militares israelíes. Entonces, en lo que uno encuentra en las redes sociales es que la gente habla de que el pueblo palestino es víctima, pero no entiende que es víctima de dos actores. De los israelíes y de sus propios gobernantes dentro de Gaza. De la milicia islámica de Hamas. Sí, porque Hamas es el que, al igual que Irán, y quien respalda principalmente a Hamas y suministra el armamento, es en gran medida Irán. Y recordemos que Irán tiene como política de Estado la desaparición del Estado de Israel. Irán le suministra todo el... Sí, y aquí hay una duda gigantesca. Recordemos que los tres lados de la franja de Gaza que dan al territorio, ya sea de Egipto o de Israel, están fortificados, o sea, están divididos con un muro para controlar los flujos de toda naturaleza, humanos, de bienes, de recursos, de todo. Entonces, ¿cómo han llegado miles de cohetes a Gaza vía Sudán? Entonces aquí agregamos otro elemento que tendríamos que analizarlo en alguna otra oportunidad, que es cómo un país africano dividido por una acción china, y entonces incorporamos a otro actor extrarregional como China, al que dividió Sudán en Sudán y Sudán del Sur, es el que suministra, o la vía que suministra armamento de origen iraní. O sea, vamos a ver, las armas las está proveyendo Sudán. Tienen que entrar sí o sí por Egipto. O por pero no van a entrar por Israel. O por mar. Ah, bueno, o por mar. Ok, pero eso significa un fracaso de los servicios de inteligencia israelíes y norteamericanos. Porque se supone que es una zona totalmente controlada y está bien, uno puede ocultar en su ropa un revólver, pero no puede ocultar un cohete de varias decenas de metros de longitud. Solo me quedé perdida en el papel de China. Ok, el problema es que Sudán es prácticamente una pieza del juego de proyección global de China, porque China fue el que condujo a la división entre Sudán y Sudán del Sur por razones de los recursos energéticos, petróleo. Uh-huh. Y Rusia tiene también otro factor, pero esos serían, digamos, los actores externos extrarregionales al conflicto árabe judío palestino. Okay, entonces, ahora la pregunta acá, y que todavía no hay respuesta en los análisis por parte de los analistas que están dedicados a este conflicto, es cómo fracasó la inteligencia de las principales potencias, incluida Israel, en saber que esa cantidad de cohetes estaban siendo almacenados en un territorio tan pequeño.
en los túneles que existen en este momento. Entonces, ¿por qué esa situación? Y esto lleva a lo que puede provocar de aquí en adelante, en términos realistas, como vos los decías, o sea, dejando todo el lado humano aparte. Israel, si busca garantizar su defensa, solo tiene una alternativa, que es entrar a Gaza con las tropas para recorrer todos los túneles y destruir todos los cohetes que tenga Hamás, porque en los túneles no se pueden destruir con ataques aéreos. Claro. ¿Sí? O no entrar y buscar un acuerdo de paz temporal, porque recordemos que a finales del año pasado y principios de este año, el acuerdo de paz entre Palestina e Israel, impulsado por el secretario de Estado de Estados Unidos, estaba muy avanzado. O sea que en el fondo ese acuerdo impulsado por Kerry, que estaba a punto, como en la década de 1990, que se firmaron los acuerdos de Campo David entre Israel y Palestina con apoyo egipcio, dieron al menos un periodo, una tregua bastante prolongada. Alguien intentó bombardear estos acuerdos que se venían negociando. ¿Y dónde comienza esta Claro, pero además fase? era un acuerdo, vamos, relativo, porque mientras tanto se estaba armando hasta los dientes la circunstancia. Mientras tanto, otra vez la milicia de Hamás. Y recordemos que el detonante, el factor detonante, no es la causa, sino ese aspecto final, fue el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes el mes pasado, en junio, y la reacción de grupos radicales israelíes en Jerusalén de matar a un palestino. Ok, decía que Israel tiene 2 alternativas. Una es entrar y limpiar el armamento, y la otra es un acuerdo negociado, en el que una vez más Egipto parece ser el actor clave para lograr ese acuerdo, complementado con una propuesta francesa, que es el establecer un contingente de Naciones Unidas que controle la frontera entre Israel y Gaza e inicie un proceso de implementación de un acuerdo de paz duradero, que significa el desarme de Hamás y la consolidación del Estado palestino bajo la presidencia de Abbas. ¿Y jamás puede aceptar eso o jamás? Jamás pareciera que jamás va a aceptar eso. Okay. En este momento, la mejor opción para Hamás es que Israel invada Gaza. Qué duro. Y esa provoque es la mejor opción para la milicia de Hamás. ¿Por qué? Porque provoca un genocidio y haría reaccionar a los países árabes, que hasta el momento no han dicho nada, no han defendido a los árabes palestinos, hoy denominados pueblo palestino, pero entonces legitimaría el reclamo de Hamás de que Israel es un Estado terrorista, como lo califica Hamás, genocida, que lo que quiere es exterminar al pueblo palestino. Pero entonces atraería, por una cuestión humanitaria, las miradas del mundo, sobre todo de los aliados árabes de Hamás, a Gaza, para resolver el conflicto y consolidarse como gobierno en Gaza. Uy, qué dolor. Como dije antes, esto de una vez más convierte a ese pueblo palestino o a esos árabes palestinos en las verdaderas víctimas de un conflicto que tiene otras características, tanto entre esa rivalidad de Israel y Hamás, y por ende Irán, que es quien está detrás de Hamás, pero también incorpora a otros actores como Europa, Estados Unidos, Rusia, China y algunos países africanos. Muchas gracias al analista, politólogo,
Carlos Murillo, a la distinguida, apreciada compañera Vilma Ibarra, productora del espacio matutino Hablando Claro, por este valioso aporte, análisis explicativo de este tema que acapara la atención en el mundo, la guerra en el Medio Oriente que se desarrolla en la Franja de Gaza, este eterno conflicto entre Israel y Palestina árabe. Con este tema concluimos la presente audición. Esperamos que ustedes hayan podido tener nuevos elementos, conocer un poco más de este caso en mención. Nos vamos, Gabriela. Les agradecemos por supuesto su sintonía a través de los 98.7 FM, su participación a través de la web en www.facebook.com/Juzgue Usted Colombia, y deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana con otro tema de la realidad nacional para que ustedes juzguen, como siempre a esta hora, desde la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.